Bueno, entonces, hoy es la sesión 11, donde ya vamos a ver lo que son los cánones de la figura humana, que son, sí, es similar a la cara, son medidas específicas, porque ¿qué pasa? En los sentidos vimos las partes, pero una cosa es saber tú las partes y otra cosa es saber cómo van proporcionadas. Porque era un poco lo que decía, puede que tú sepas hacer muy bien cada parte, pero si no sabes componerlo todo, te queda muy corto de aquí o muy largo de allá, pues igual va a quedar mal. Bueno, entonces, las sesiones que quedan son 4. En esta voy a hablar de lo que es el canon en los hombres y voy a dar ciertas puntualidades del cuerpo en general. Entonces, em, anteriormente vimos lo que es cada músculo. Vimos músculos, este se forma aquí, este se forma allá, listo. Aquí vamos a ver proporciones, o sea, básicamente lo que son medidas. Más o menos para ciertas alturas, para ciertas hasta edades, voy a explicar más o menos también cómo hacer niños, un poco cómo envejecer un cuerpo, cómo engordarlo, que ya más o menos lo expliqué, pero aquí ya, y también cuando lo expliqué, pues lo hice un poco con ejemplos, como rayando yo sola. Aquí va a ser ya con referencias de fotografías. Entonces, em, el canon de la figura humana, que es también es muy hegemónico. ¿Por qué? Porque son 8 cabezas. Es como el canon de las 8 cabezas de toda la vida. Pero este es muy antiguo, este viene como desde el Renacimiento inclusive. ¿Qué pasa? Este se basaba mucho en esculturas de griegas, que eran normalmente de héroes o de dioses. Entonces, una figura de 8 cabezas es, bueno, un hombre o una mujer, que mida normalmente por ahí sobre el 1,85. Son nombres sumamente altos, que para aprender está perfecto, ¿no? Pero ya para nuestro contexto, pues es un poco absurdo, porque pues, al menos en nuestro contexto, no sé, pensar que los hombres en general son así de altos, pues no es así, igual los hay claramente, pero es un canon como muy ideal de ahí sí, del hombre ideal, ahí como con es por ahí entre el 1,80 y algo y el 1,90 más o menos, lo que serían las 8 cabezas. Si hablábamos, por ejemplo, de 7,5, sería un hombre de más o menos 1,80. Y así podemos seguir bajando 7 cabezas, por ahí un 1,75. Y así más o menos. Esto igual pues tiende a variar, pero como que las 8 cabezas es el con el que se estudia, también porque te da como las medidas exactas. Pero ya hablando del contexto, pues esto es más o menos para un ideal de una persona de por ahí 1,85 entre 1,90. Es más, hay cánones todavía más grandes que son de tipo 9 cabezas o 8,5, que es ya un hombre de 1,95 tirando a 2 metros inclusive. Pero pues eso ya es como casos muy, muy excepcionales. Por ejemplo, en nuestro contexto, por ahí entre 1,80 y el 1,75 más o menos. Pero pues eso también depende de lo que uno quiera representar, el referente que tenga, porque, reitero, esto es muy como un canon muy heroico, muy de héroes, de historias o de dioses, entonces por eso son tan grandes. O este también es uno que se usa para superhéroes, para este tipo de personajes que, bueno, en este caso, hablando específicamente de hombres, son hombres grandes, fuertes, entonces, pero eso pues depende mucho de la altura, ¿no? Pero bueno, el canon de 8 cabezas que nos dice. Em, Primero, que la mitad es básicamente la entrepierna, por ejemplo, en este caso. Porque, ¿qué pasa? Uno, por ejemplo, existe mucho como ese chiste que dice que la mitad de uno es el ombligo, pero técnicamente no. Igual y puede ser, pero si ya es un canon muy bajo. Entonces, si supongamos tenemos un canon de 7 cabezas y la cabeza va acá, capaz sí, pero igual no tanto. Porque también si la persona es un poco más chiquita, la cabeza va a ser más chiquita. Entonces, en general, el canon tiende a achicarse un poquito. Pero eso pues también depende mucho del referente. Pero bueno, normalmente la mitad de uno es la entrepierna, lo cual que significa que la mitad de todo nuestro cuerpo son las piernas. Y una cuarta parte de nosotros es
bueno, queda en la rodilla, entonces. De la rodilla para abajo tenemos un cuarto de todo el cuerpo. De la rodilla a la entrepierna tenemos un cuarto. Como que las piernas en ese sentido no tienen tanta ciencia. Pero ¿qué pasa? Bueno, yo he visto y también yo cometía mucho ese error, que era como, yo hacía un cuerpo entero y decía las piernas muy cortas, entonces también es como pensar, ¿no? Si yo ya tengo, por ejemplo, un torso, ya tengo un torso aquí, bueno, estoy aquí como rayando muy a lo, entonces tengo un torso y quiero que las piernas me queden bien proporcionadas a este torso que yo ya hice, entonces tenemos que pensarnos, si esto de aquí hasta acá es la mitad del cuerpo, significa, supongamos que es un sujeto sentado, entonces esta distancia sería más o menos bueno, el fémur o el muslo, y una distancia más o menos igual iría el pie. Entonces, porque a mí me pasaba mucho y lo he visto mucho, es que uno puede que haga muy bien de pronto todas las partes. Entonces yo hago muy bien las piernas, hago muy bien el torso, los brazos, etcétera, pero o los hago muy largos o algo muy cortos, que he visto normalmente, y de hecho yo la otra vez estaba viendo unas libretas mías viejas y tendía también a hacer las piernas muy cortas. Entonces, es más, las piernas es mejor hasta que te queden demasiado largas a que te queden demasiado cortas. Si al caso uno de pronto no le sabe bien, es preferible que queden muy largas, por ejemplo. Entonces, en este caso es como saberle. Igual hay que tener en cuenta la altura. Lo que digo, aquí es por ahí alguien de 1,85, o sea, muy, muy alto, más o menos. Em, si le vamos bajando, tenemos que achicarle de pronto un poquito de la cabeza e irle así mismo bajando las proporciones. Pero no cambia mucho, es solo como hacerle esas pequeñas modificaciones respecto a esa pequeña diferencia que estamos marcando en la altura. Suponemos que tenemos un hombre acá, entonces mide 7 cabezas y media. Entonces lo mismo. Lo dividimos entonces en las 7 y media. Bueno, voy a borrar que ya esto se llenó de cosas. Entonces, aquí tenemos más o menos, el sujeto da hasta por acá. Entonces, tenemos 7 y media. Entonces, tendríamos aquí más o menos una cabeza, más o menos los hombros. Pero asimismo las extremidades son más cortas y de pronto las piernas, o sea, hay que cortar un poquito cada parte. Y por ejemplo, en este caso yo le resto media cabeza. Entonces, reitero, si el resto media cabeza es un sujeto de por ahí un 1,80, de pronto un poquito menos, porque las 8, que es con lo que normalmente se estudia, son tipos grandísimos. Y lo mismo el anchor que nos dice que 2 cabezas es el ancho. Entonces, si yo bueno, es como si yo tuviera aquí una cabeza que mide de acá a acá, el ancho son 2. Entonces, todo mi sujeto va a medir este total. Y aquí sobresalen los hombros, que aquí es donde también entra la contextura, porque puede ser más delgado y de pronto no tener tanto anchor, o sea, más angosto de espalda o de hombros. Sin embargo, reitero, este es el canon por excelencia, pero a la vez es demasiado hegemónico y como muy heroico inclusive. Por ejemplo, también importantes, en la segunda cabeza, entonces tengo aquí una cabeza segunda, normalmente van los bíceps, en este caso, pues los pezones del pectoral. Tercera va el ombligo. Bueno, y la cuarta ya tenemos el total y aquí no hay mucha ciencia porque es como pierna superior, inferior y ya. Entonces las piernas no tienen tanta ciencia. Digamos, esto hay que como que medio internal, como aprendérnoslos, no así como a regla, pero sí más o menos tener una idea. Porque, por ejemplo, cuando yo los aprendí, yo los había dibujado en hojitas, había dibujado como más o menos estos cánones y yo los había puesto en la pared de mi habitación. Entonces, cuando sentía que algo me quedaba chueco, como que no me acordaba, yo volteaba a mirar y ya decía, ah, claro, entonces, no, con razón, esto me quedó muy largo, esto me quedó muy corto, esto va más aquí o va más allí. Entonces, aprendérselos no así como a rajatabla, pero sí tener como cierta idea, que nosotros veamos un dibujo que hayamos hecho, o hasta si podemos, hasta si queremos criticar cosas que hagan los demás, podemos decir, eso está de pronto muy largo, muy corto, más o menos tener como cierta medida un poco, eh,
ya nosotros pensadas, que normalmente se basa en 8 cabezas, aunque reitero, en nuestro contexto hay que entrar a mirar las medidas de los sujetos, las medidas de los referentes, entre otras cosas. Pero bueno, ahorita ya como que vamos a entrar a eso. Bueno, aquí tenemos lo que son edades. Aquí tenemos edades. Este pues es como un hombre adulto, normal. Listo. Por ejemplo, aquí pone 25 años. Aquí tenemos un niño de 12 años, un niño de 6, un niño de 2 y ya lo que sería un bebé. ¿Qué pasa aquí? Los... El canon cambia con la edad. También si vamos de aquí para acá y hablamos de más viejos, de pronto sí puede encogerse un poco, incluso sería el caso contrario. Ya hablamos de cuerpos que de pronto se encogen un poco, se joroban, pero bueno, eso ya es como otra historia. Pero cuando crecemos, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la cabeza, técnicamente nosotros nacemos con la cabeza muy grande, técnicamente. Entonces, a medida que vamos creciendo, pues igual la cabeza crece claramente, pero pues crece mucho más el cuerpo y ahí es cuando ya como que llegamos a la edad adulta donde ya tenemos como el cuerpo en la proporción que ya nos va a quedar listo. Entonces, ¿qué pasa? Un bebé técnicamente es muy cabezón, si se fijan, aquí el canon del bebé me dice que son 4 cabezas. Es como, pero 4 cabezas de sí mismo. Claramente no mide la mitad de lo que mide el adulto, pero son 4 cabezas de sí mismo, pero para sí mismo es bastante cabezón respecto al que es adulto, claramente. Entonces, por ejemplo, aquí la mitad sí es el ombligo. Y de los hombros al ombligo es toda una cabeza. Y ya las otras dos son del ombligo a las piernas. Porque justamente un bebé es más gordito, es mucho más cortito de extremidades. También el cuellito es más metido porque todo eso pues es cuando nos vamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, eso. Importante, si haces un bebé, si quieres lo hace un personaje que es un bebé, importante que de por sí, o sea, son cabezones y a medida que crecen se va como encogiendo eso. Y en general como que son más redondos, no tenemos formas tan demarcadas. Y las extremidades son bastante cortitas. Por eso mismo, ustedes ven las manos de un bebé, pues tienen los deditos súper cortitos, como gorditos. Y en general es como una bolita, o sea, no tiene como una altura tan determinada. Y pues técnicamente, o sea, para lo que consideramos son cabezones, pero realmente pues son bebés, o sea, no es que lo sean, pero ya hablando en cuestiones de dibujo y de cánones, pues es como hacerlos con la cabeza más grande, en general el cuerpo como más, como redondito, y las extremidades son mucho más cortas. Bueno, aquí tenemos un niño de 2 años, que aquí ya tenemos 5 cabezas. Por ejemplo, aquí la mitad, bueno, también es más o menos en el ombligo, pero lo mismo, la cabeza es más grande, entonces este bebé tendrá esta medida y este tiene una un poquito más grande, pero lo mismo, si sigue siendo cabezón respecto al grande, pero lo es mucho menos que el bebé, porque ya el cuerpo, todo el cuerpo es de la misma altura que todo el bebé. Entonces lo mismo, es como ir un poco alargando las extremidades. Y así con todos. Entonces tenemos, por ejemplo, el de 6 años, que también es técnicamente un poco más cabezón, pero ya tenemos extremidades mucho más alargadas. Entonces ya la mitad no es, por ejemplo, este son 6 cabezas. Ya la mitad no es el ombligo, es un poco más abajo y tenemos piernas más largas. Pasamos de un bebé que las piernas eran cabeza y media básicamente, a uno adulto son 3 cabezas. Digo uno adulto, un niño de 6 años, de hecho del adulto son 4. Y aquí ya tenemos, bueno, un niño de 12, donde ya lo mismo, tenemos extremidades más largas, también tenemos un tronco más grande. Y este mide, ¿cuántos tiene este? 7 cabezas. Y por ejemplo, aquí es donde ya entra como esa cuestión de cuál va a ser la altura final del sujeto. Entonces, por ejemplo, en este caso, el adulto me lo pone en 8 cabezas. Pero supongamos que no, que este niño no es tan alto. Él creció hasta el 1,65. Entonces, esta sería casi que su altura final, por ejemplo. O de pronto, no, de pronto esta sería un poco más baja y ya cuando tuviera 25 años sería por ahí de unos 65, serían por ahí unas 7 cabezas, o hasta de pronto un poquito menos.
Pero pues ahí, reitero, hay que entrar a ver el referente, porque que es el adulto, el canon, es demasiado como exagerado, ideal, y para nuestro contexto, que es Latinoamérica, que es Colombia, por ahí la altura promedio es por ahí 1,75, no entra mucho, porque también es una cuestión de percepción. Porque, ¿qué pasa? Obviamente, si pasamos este canon ya a países europeos, pues el 1,85 pues será más o menos estándar. Pero pues eso depende mucho como el ojo con el que lo veamos. Por ejemplo, yo mido 1,60. Entonces, para Colombia, en mi contexto, estoy estándar. No soy ni muy alta ni muy baja, listo. Pero vaya yo a un país europeo y voy a ser una enana. O viceversa, en los países europeos, una mujer de 1,75 es más o menos estándar. Entonces, es un poco como la percepción. Pero en nuestro contexto, por ahí, pongámosle que 1,80 por decir que es alto. Igual que realmente hay hombres altos acá, pero no son muy comunes. Entonces también es entrar a ver como uno que queremos representar y también como de qué nos rodeamos en nuestro contexto. Porque también si yo quiero hacer un personaje heroico y grande, pues listo, lo hago de 1,90 si yo quiero, no hay ningún problema, claramente. Pero pues es un poco también entrar a ver el contexto. Por ejemplo, en este caso, tenemos hombres musculosos, lo mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, acá una cabeza, dos cabezas, tres, cuatro. Por ejemplo, estos sí tendrían más o menos las medidas de las 8 cabezas. Creo que los dos, inclusive. Entonces ahí es donde entramos a ver un poco la proporción. Entonces tenemos cuarta cabeza, la entrepierna. Segunda, los bíceps, que en este caso están un poquito alzados, pero por lo mismo que dije cuando expliqué lo que era el tren superior. Como tiene los brazos estirados, se levantan un poco. Pero pues técnicamente ahí terminan los bíceps. Em, tercera, el ombligo. Cuarta, la entrepierna. Quinta, bueno, quinta y sexta, los cuádriceps. No los cuádriceps, los muslos. Y ya de ahí para abajo lo que es la pantorrilla son séptima y octava. Y los brazos, por ejemplo, los brazos siento que no tienen tanto como por cabezas. Yo al menos lo calculo más el referente al cuerpo. Normalmente el codo te da la cintura, entonces si yo quiero poner un brazo, más o menos calculo, por ejemplo, si está así de costado, pues que el codo le dé donde le da la cintura. Entonces si yo tengo un personaje que la cintura le da acá, procuro hacerle el codo acá. Siento que los brazos no tienen tanta proporción como de cabeza. Yo lo veo más como por, ya si tengo todo el tronco estructurado, ya sé más o menos dónde van los brazos. Entonces el codo normalmente va a la cintura. Y la mano, si yo tengo la mano, por ejemplo, el reposo me da más o menos a la mitad del muslo. Igual hay gente con las extremidades un poco más largas, un poquito más cortas, pero estas reglas funcionan más o menos como para todo. Entonces, bueno, en este caso tiene los brazos hacia arriba, ¿no? Pero si los tuviera hacia abajo, más o menos acá iría el codo y acá iría la mano. Entonces, por ejemplo, eso, o sea, como pensar de pronto, o si tengo la cintura y tengo, me sirve hacer como un arco. Entonces, donde este corte, ahí va el codo, y aquí va el codo. Porque pues no necesariamente tiene que tener el codo pegado a la cintura. Bueno, aquí tenemos este otro, que es lo mismo. Primera cabeza, segunda cabeza, tercera cabeza, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Por ejemplo, todos estos son muy canon griego, de hecho. No, o sea, descargué las imágenes sin pensar en ello específicamente, pero ahora que lo calculo digo, sí lo son. Pero pues igual funciona, no hay ningún problema. Por ejemplo, acá. eh, digo que el codo va a la cintura, pero como tiene el brazo un poco extendido, pues va un poquito más arriba. Así toca ver de pronto la posición de los brazos o de las piernas, pero normalmente igual va a esa medida. Em, y ya particularmente eso en estos casos. O por ejemplo, esa es otra cosa. Si tú tienes, si por ejemplo hablaríamos de un hombre de 1,60, por ejemplo, somos un hombre que mide 1,60 metros. También pasa mucho que cuando una persona es muy bajita tiende a verse un poco cabezona justamente por eso, porque como su cuerpo es más chiquito, su cabeza tiende a verse un poco más grande.
que eso es un poco más frecuente en hombres, porque las mujeres igual, a diferencia de los hombres, tenemos que entender de todas maneras la cabeza más chiquita. O también si yo mido, supongamos que yo mido 1,50, entonces soy súper chiquita. Ahí mido 1,50, igual de cuerpo, el cuerpo como que se condiciona y la cabeza es más chiquita. Entonces, en las mujeres de pronto no pasa tanto que si tú eres muy bajita te veas cabezona. Con los hombres, algunos y en algunos casos. Entonces, esa sería como otra, de pronto, tip, si quieren hacerlo. Igual depende mucho la referencia también. Pero en este caso, lo mismo, tenemos una cabeza, dos cabezas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, en este caso particular, por ejemplo, aquí ya estoy tomando referentes como un poco más, como con cuerpos de pronto un poco más robustos. Por ejemplo, aquí hay algo interesante y son los pezones. ¿Qué nos decía la referencia? Que en la segunda cabeza iban el pectoral, pero justamente era lo que hablaba un poco de la caída de la grasa. Si yo tengo grasa en mi cuerpo, tiende a caer. Entonces, por ejemplo, en este caso, es un pectoral que está caído, por eso va más abajo del canon eh, griego que me dice que básicamente debe ir como por acá arriba. Entonces son como pequeñas cositas. Bueno, la grasa, pues lo aquí, el codo va a la cintura y la mano va un poquito, bueno, tiene el codo un poquito doblado, entonces va un poquito más arriba del muslo. Y en estos casos particulares, pues también lo que ya había explicado, pero ya como que un poco ya con fotos más específicas. Por ejemplo, las clavículas casi no se ven, entonces estas son figuras como mucho más como redondas. No tiene demarcados los músculos exageradamente. Bueno, en este caso no puedo mostrar las piernas, pero no importa tanto. El cuello es un poco más robusto, no tiene marcados los músculos, tiene un poquito de barriga. También, o sea, también para dibujar un poco personas, quizás si ustedes las quieren meter más grasa, menos, como que funciona de pronto estudiar este tipo de referentes. Bueno, aquí por ejemplo tenemos otro, una cabeza, dos cabezas, 3, 4, 6. Este mide como 7,5, más o menos. Entonces, por ejemplo, este sería un hombre más bajo. Pero también, ¿qué pasa? Hay a veces una relación torso-piernas. Las piernas pueden ser muy largas o muy cortas. Por ejemplo, estas modelos que miden, no sé, 1,80, que son altísimas y son sumamente flacas. 1,80 en un hombre puede no ser tan grande, pero en una mujer sí lo tiende a ser. ¿Por qué? Porque así yo mido 1,80, si soy mujer, mi cabeza sí suele ser más chiquita. Entonces es un canon de mujeres que las piernas, por ejemplo, son más largas que el torso superior. De hecho, si se fijan, es como que el torso es básicamente, por ejemplo, esto, y las piernas son como, si son mujeres de 8 cabezas, supongamos, em, tienen como 4,5 de piernas, porque las piernas son larguísimas. Y también depende, o sea, entonces también a veces existe esa correlación donde puede tener las piernas muy cortas, no necesariamente cumple que son la mitad del cuerpo. Ese es solo en estos casos en este y en los anteriores que cumplimos las 8 cabezas. Pero cuando no, se tiene que cortar de algún lado. Si yo no cumplo las 8 cabezas, de algún lado es más corto. Que bien puede ser que las piernas sean un poco más cortas o que el torso sea más corto. Que reitero, en las mujeres cuando y normalmente son más largas de piernas, por ejemplo. Y los hombres tienden a ser un poquito más largo del torso. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase que va a hablar específicamente de mujeres, pero es como una diferencia. Pero eso pues también depende del referente. Por ejemplo, en este caso ocurre lo mismo que con este. Los pezones bajan respecto a la segunda cabeza. Y este sujeto, por ejemplo, es todavía más gordo. Entonces, también hablamos de las formas todavía menos marcadas. Entonces, tenemos básicamente figuras muy redondas. Por ejemplo, aquí aplica de pronto para estructurar, hacer lo que yo les había dicho, que era como esto, para hacer brazos y piernas, por ejemplo. Igual funciona para estructurar, pero las formas no se ven. O sea, igual si yo puedo estructurar este brazo así, pero si lo quiero hacer gordo, o sea, debo omitir más o menos lo que hice y rellenar completamente. Y lo mismo, por ejemplo, aquí
lo que es la panza cubre un poquito porque es justamente la caída de la grasa. Tampoco tenemos muy definida y perfilada la cara. Las piernas tampoco son excesivamente gordas en este caso, igual. Por ejemplo, eso, las mujeres tienden a acumular más grasa en las piernas. Entonces, pero eso también pues depende, ¿no? Pero si yo con una mujer gorda, de pronto sí la haría más robusta de piernas, a diferencia de los hombres. Los hombres tienden más como de arriba. Pero en este caso hablaremos de un sujeto, yo creo que medirá por ahí un 1,72 más o menos. Uno puede más o menos también calcular la altura respecto a eso. Pero eso también es una cuestión un poco de percepción. Porque no sé si les ha pasado o han visto videos también, que pasa que algún famoso o alguien de internet. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, con mujeres. Entonces, es una chica que hace videos, listo. Eh, y es muy chiquita, me dirá, no sé, 1,50. Es muy, muy chiquita, pero como es flaca y en general todas sus porciones son pequeñas, se ve bastante larga. Entonces, la gente la conoce en persona y se da cuenta que literal es súper, súper chiquitita, pero en videos o en fotografías te da la percepción de que es alta. Y eso pasa con mucha gente, pues justamente famosa que no podemos como tener al lado, que uno la ve y la ve sumamente alta. Y tú buscas en Google cuánto miden y miden 1,55. Pero también es justamente esa percepción que te da eh, tener las porciones largas, a pesar de que puede ser de estatura, puede ser sumamente pequeño. Entonces también es como, eso puede justamente ayudar a jugar con la percepción. Entonces, una chica puede tener perfectamente 7 cabezas y medir 1,60, o sea, no ser excesivamente alta, pero como toda ella es chiquita, entonces desde su cabeza es chiquita, entonces todas sus partes, toda su proporción se rige a esa cabeza chiquita. Eh, a menos de que la tenemos parada al lado o la midamos con una regla, no nos damos cuenta de que realmente es baja, hablando ya de medidas. Pero es justamente como eh, juega eso con la percepción de nosotros. O el caso contrario. También puede haber una chica que mida 1,80, entonces es muy, muy alta, pero de pronto es gorda o es medio robusta. Y la gente, bueno, de pronto la ve en algún video con otra persona y se da cuenta de que le lleva una cabeza a todo el mundo y es sumamente alta. Pero te da esa percepción, justamente, si es de pronto, si no tiene si no se ve tan alargada, puede verse chiquita, aunque puede medir muchísimo, puede ser muy alta. Pero es una cuestión también como de percepción. Entre más anchos nos vemos, también nos encogemos un poco. O sea, bajo la percepción del ojo. Entonces eso es algo con lo que uno puede jugar de pronto, que es un poco la proporción. De algún modo es la proporción de las cabezas, porque esa chica probablemente tenga la cabeza más chiquita. Entonces, asimismo, toda ella puede tener hasta 8 cabezas si ella quiere y medir 1,60, pero solo porque de por sí su cabeza es chiquita. Entonces, es también un poco pensarnos eso. Y digo específicamente mujeres porque tienden a tener también la cabeza más chiquita, o sea, tenemos. Con los hombres siento que no se puede jugar tanto con eso. Entonces, igual los hay, claramente, pero siento que en las mujeres pasa mucho y lo he visto bastante. Que tú ves a cierto famoso, alguien en internet, y mucha gente dice, la conocí en persona y me daba al hombro porque se veía súper chiquitita. Mejor, perdón, se veía como alta, se veía alargada, pero en realidad mide 1,50. Entonces, esos son también como dependes. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, aquí también cumplimos más o menos las 8. Bueno, de pronto aquí un poquito menos. No, por ahí unas 7:30. ¿Cuántas tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, sí son las 8. Em, bueno, de pronto una un poquito más corta. Los hombres tienden a cortar un poquito las piernas. Pero en este caso es una figura un poco más delgada. Entonces, si la cabeza iría más o menos por acá. Por acá sería el ancho según el canon, pero por ejemplo, este es un poco más delgado. Estas figuras serán o sea, justamente son muy musculosas, son muy grosas. Pero si hablamos de un chico, por ejemplo, delgado, de pronto el anchor sería un poquito menos, o el hombro no sobresale tanto. Pero, por ejemplo, si nos vamos al canon, básicamente debería sobresalir como por acá. Pero pues no, porque es una figura más delgada y es donde nos toca un poco romper el canon.
para estudiar es perfecto. Para nosotros más o menos saber esta proporción es esto o aquello, es perfecto. O sea, sirve, y era un poco lo que hablaba también de estudiar los músculos, como para entender, funciona, pero ya a la hora de buscar referentes, de querer dibujar o representar otra cosa, nos sirve para guiarnos, pero no es una regla específica. Por ejemplo, los de la cara sí tienden a ser mucho más rigurosos en tanto a las medidas, lo que les ha explicado, que si los tercios, que si el ojo. La gente que los cambios son muy mínimos o de pronto, o en general la mayoría de la población de aquí a la China tiene esos tercios, por ejemplo, o esas medidas. En la cara sí es un poco más estricto, pero en los cuerpos, justamente los cuerpos varían muchísimo más. Siento yo que varían muchísimo. Las caras pueden ser diferentes, pero igual las proporciones son muy similares. O sea, son prácticamente iguales de aquí a la China. Entonces, en los cuerpos sí, justamente, con que alguien sea un poquito más grueso, un poquito más ancho, ya puede cambiar muchísimo el canon o las proporciones. Entonces, es como jugar con eso. Entonces, lo mismo. Segunda cabeza, tenemos los pezones o el pectoral. Tercera, el ombligo. Cuarta, la entrepierna. Eh, bueno, quinta y sexta, muslo. Sexta y séptima hasta los pies. Y lo mismo, por aquí va la cintura, va el codo. Y aquí va la entrepierna y ya bajan las manos. Entonces es más o menos a medio muslo. Pero si lo queremos ver por cabezas, más o menos en la segunda va el codo. Perdón, en la tercera. En la tercera va el codo. Y en la debajo de la cuarta van las muñecas. Bueno, en mi caso yo solo lo veo como cintura y muslo, pero si es por cabezas va más o menos ahí. Pero aquí tenemos este otro, que es similar al anterior en este caso. Tenemos una, dos, más o menos, tres, cuatro, cinco, no, un poco más. Por ejemplo, esta figura no es tanto, este tiene 7,5. ¿Y dónde se tiende a cortar en las piernas? Por ejemplo, si se fijan hasta aquí, cumple las cuatro perfectas. Pero aquí ya tiene solo 3,5. O sea, tiene las piernas un poco cortas. Porque justamente si alguien tiene menos cabezas que las 8, pues de algún modo, de algún lado es que le toca restarle cuerpo. En este caso, por ejemplo, tiene las piernas un poco más cortas que el torso. Por ejemplo, de hecho, si se fijan, de hecho creo que se nota, aquí tiene unas piernas bastante largas, en este, el primer ejemplo, este lo tiene un poco más cortas. Y lo mismo, aquí cumple esto, y las piernas es donde hay que entrar, por ejemplo, en este caso que tiene las piernas cortas, las rodillas van más o menos en el medio de la, ¿cuál es? Quinta, esta séptima, a la 5,5 más o menos. Y las manos van un poquito más arriba. Ah, porque en este caso, cuando tenemos piernas más acortadas, también tenemos los brazos un poquito más cortos. En general, las personas que tienen las extremidades un poquito más cortas, las tienen todas, o sea, desde los brazos y las piernas. Y las que tienen las piernas bastante largas, también los brazos. Eso es como un común también, tener. Si yo tengo los brazos largos, probablemente mis piernas también sean largas. O si tengo de pronto los brazos un poquito más cortos, de pronto las piernas también. Si se fijan aquí, el brazo está mucho más arriba. O sea, el brazo es corto. Y las piernas también son cortas. Eso también es como que también se ve desproporcionado. Si yo hago un sujeto y le hago muy largo de piernas, supongamos, y le hago los brazos cortos. Normalmente eso no sirve para proporcionar. También si son alargados tienden a ser pues, más altos. El caso de las mujeres depende de muchos factores. Que lo que digo, podemos tener, bueno, eso lo vamos a ver la siguiente que vamos a hablar específicamente de las mujeres, que justamente ellas pueden tener las 8 cabezas, pero literal 4,5 tienen torsos muy cortitos, entonces lo que es el abdomen es muy corto y las piernas son súper largas, también por eso se ven súper estilizadas y son mujeres de 1,75, 1,80, son básicamente modelos, de hecho, justamente por eso las usan mucho para la ropa, porque tienen una figura y también son anchas de hombros, normalmente de hecho se dice que para ser modelo las modelos casi todas tienen un triángulo invertido, porque justamente es como si fueran como un maniquí.
O sea, si yo tengo una ropa, recae mejor que si yo tuviera demasiado cuerpo. Entonces, son como una vara estilizada que sirve para modelar la ropa. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente. Por lo que ya tenemos niños. Entonces, lo mismo. Por ejemplo, este. Uy, no pude. Tenemos una cabeza, dos cabezas, tres, cuatro, cinco. Por lo que tenemos 6 y media. Sería un niño de unos 10, 11, 12 años, por ahí, no, por ejemplo, más o menos. Tenemos 6 cabezas y media. Pero los niños tienden a tener el torso mucho más largo que las piernas. De hecho, cuando crecemos se nos alargan mucho más las piernas. Digamos, llegamos a cierta edad donde crecemos más o menos proporcionadas. Entonces tenemos un torso largo y unas piernas no tanto, y ya cuando crecemos un poco más ya tenemos las piernas más alargadas. Igual depende también de cuánto crezcamos. Por ejemplo, esto sería un niño y medirá unos, si es un 6 y medio, medirá por ahí que un uno, de pronto un 1,50 y algo, por ahí unos 55, más o menos. Y lo mismo, por ejemplo, en este caso tenemos los brazos son cortos y las piernas son cortas. Y tenemos torsos muy largos. Y lo mismo, son, o sea, por ejemplo, el anchor. Si vamos a la cabeza, si, o sea, si nos bajamos en el canon griego, claramente no lo cumple porque es un niño, pero me refiero, el anchor nos dice que los músculos vamos a sacar, pero como es un niño, claramente es mucho más delgado. Entonces, es como si le cortáramos por ahí un tercio a cada cabeza. Entonces, eh, los niños tienden a ser pues más delgados, o también depende, pero en general son estructuralmente pues mucho más chiquitos, porque claramente son niños. Entonces también para hacer estructuras de niños, justamente hacerlos primero más cortos, más chiquitos del cuerpo en general, tanto cortos como a lo ancho, y la cabeza, pues sí es más grande proporcionalmente hablando. Y bueno, aquí voy a hablar un poco como de caras, o sea, sé que salimos un poco de ese tema, pero funciona un poco para las proporciones de los niños, porque una vez alguien me preguntó que cómo se dibujan niños, por ejemplo. Entonces, los tercios, bueno, la frente de este niño, bueno, tiene este fleco, pero iría más o menos por acá. Aquí es donde se rompen un poco los tercios. Bueno, no, este niño sí los cumple. Bueno, este niño ya es un poco más grande, bueno, podríamos intentarlo con uno más chiquito, pero bueno. Entonces, tenemos los tercios, los mismos. Tenemos tercio 1, la frente. Tercio 2, de las cejas de acá al final de la nariz. Y tercio 3 al mentón. Pero ¿qué pasa? Los niños tienden a tener la nariz más chiquita y los ojos más grandes. Entonces, em, por ejemplo, si yo quisiera ser un niño, me toca hacer los ojos más grandes, como más abiertos, más despiertos. Eso sería una cosa. Segundo, la nariz es más chiquitita, es más chatita. Ya cuando nosotros vamos creciendo es que ya se desarrolla. Si vamos a hacer narizones, ya se desarrolla después de cierta edad. Pero cuando somos niños, la mayoría de niños tienen la nariz súper chatita, súper chiquitita. Puede que cuando crezcas y ya tengas 25 tengas una nariz enorme, pero uno normalmente nace con la nariz chiquitita y luego se desarrolla todo lo que es el cartílago y el hueso. Entonces, segundo, la nariz es más chiquita. Entonces, si el segundo tercio es del mismo tamaño, eh, lo que pasa es que baja la distancia. Entonces, si mi ojo es más grande, mi distancia entre mi ojo y mi nariz es menor. Entonces, la nariz, o sea, proporcionalmente también es más chiquita. Y tercero, los labios también son más chiquitos, sobre todo a lo ancho. Entonces, es casi como si fuera un corazoncito. Entonces, si antes hacíamos los labios así, ¿no? Entonces, supongamos que esto es un labio normal. En un niño sería hacerlo más chiquito, como más redondito, casi como un corazoncito. Por eso sería como un hack para dibujar niños. Y tercero, siento que es de las cosas más importantes, es hacerlos justamente con cachetes, con la cara bien redondita. Entonces, eso que yo decía, no, es que aquí va el pómulo, eso aquí no va, aquí simplemente tenemos una mejilla redondita, y inclusive el mentón es redondito, redondito y redondito. La oreja sí está igual de proporcionada que en el otro ejemplo, ahí no hay tanto problema.
Y bueno, ya aquí completaremos el cráneo. También el cráneo es un poco más grande, si se fijan. Es un poco a lo que voy con que son más cabezones, que es cabezones entre comillas. Em, si se fijan, el otro canon, el cráneo sobresalía más o menos por acá. Pero en este caso, eh, porque qué pasa? Que el cráneo no crece tanto. Entonces ya cuando este niño sea adulto, van a crecer todas estas partes. Ah, también hay una cosa que es de los ojos, que dicen que desde que nacemos el globo ocular no crece. Entonces nosotros nacemos y nos vemos muy ojones, tenemos los ojos grandes y ya cuando crecemos todo nuestro cuerpo crece al tamaño de esos ojos y ya quedamos con los ojos estándar. Pero en sí el globo ocular no crece. Por eso de niños, si yo tengo una cabeza chiquitita, pues tengo unos ojos grandes. Entonces es eso, como un poco más, ahí sí, es a lo que voy, cabezones, y tener en cuenta estos aspectos, los ojos más grandes, más vibrantes. Y bueno, también hablan un poco como de la emoción, por ejemplo, los ojos se hacen más brillantes, citando un poco esta ternura, esta inocencia de los ojos de los niños. La nariz es mucho más chatita, la boquita también más chiquita, sobre todo a lo ancho. De pronto sí podemos tener los labios un poquito gorditos, un tricito, pero este niño los tiene un poquitito, pero son en general sobre todo a lo ancho. Y marcar lo que son cachetes. Entonces tenemos una carita redondita y redondita del mentón también. Y hablando del cuerpo, el cuerpo también es más redondo, no tiene muchas marcaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso no tenemos mucho cuello tampoco. Justamente es mucho más chiquito. Pero este niño tendrá unos que 4 años. Entonces, si lo quisiéramos medir por cabeza, serían más o menos unas 5 por ahí. Entonces, ya tomar esta cabeza, dividirlo en 5 y hacer un cuerpo más o menos a esa proporción. Entonces esto funciona como, o sea, por ejemplo, si yo tuviera un personaje y digo, no, es que quiero hacerlo niño, es tomar esos mismos rasgos que yo ya tengo adultos y encajarlos bajo estas nuevas proporciones para yo decir, no, lo estoy haciendo niño porque estoy haciendo una escena donde él estoy montando su infancia cuando él tenía 6 años. Entonces es un poco como jugar con esos rasgos. Aunque si yo ya tengo un personaje adulto es mucho más fácil, es solo como modificarle algunas cosas y ya automáticamente se verá niña. Bueno, aquí voy a volver un poco con lo de los cuerpos, era un poco como ese paréntesis. Pero en este caso tenemos un cuerpo de un anciano, que es justamente lo contrario. Proporcionalmente puede ser eh, de las mismas medidas, pero aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, pero en este caso tenemos un adulto con las piernas un poco cortas y el torso bastante largo. Entonces, si mide, es que aquí no tiene los pies, o si los tiene, no, sí los tiene. Son 7,5, entonces es relativamente no tan alto. Y lo mismo, cuando envejecemos, la piel tiende a caer. De hecho, eso es un hecho. Y sí, pero pues nos sirve mucho como a nivel del dibujo. Entonces, lo mismo. Eh, Partes donde uno tiene mucha piel tiende a caer y tiende también uno a ser más delgado, a acumular grasa. Cuando envejecemos es más difícil. Entonces, que un viejito sea gordo no es tan común, o igual depende, pero también tienden a ser mucho más delgados. Entonces, por ejemplo, lo mismo. Tenemos unos pectorales bastante caídos, pero aquí más que grasa es piel, porque pues la piel tiende a ceder y tiende a caer. También aquí los brazos, bueno, las piernas de pronto un poco, bueno, en este caso no se nota, y un poquito hasta la panza. Por ejemplo, eso, este señor no es gordo, efectivamente es delgado, pero aún así tiene un poco de panza, pero más que panza es la piel que cae. Entonces también es tener eso en cuenta. Si hacemos personajes, por ejemplo, ancianos, más que decir que cae por grasa, porque una cosa es decir que tengo un personaje que es gordo y cae por grasa. Listo, la gravedad hace su trabajo. Y tener, por ejemplo, un anciano o una viejita, o bueno, es más que todo la piel sobre todo. Y eso también aplica para la cara. Entonces, los rasgos tienden a caer, se tienden a hacer estas líneas como de expresión. Pero pues son como pequeños tips, justamente lo mismo, lo contrario. Yo puedo tener un patrón y decir, no, yo quiero hacerlo anciano o querer de pronto hacer al papá. Entonces quiero hacer al papá con unos rasgos similares al hijo de mi personaje. Entonces me baso un poco en el personaje que ya tengo, pero le cambio estos rasgos, donde le hago más líneas de expresión, le cambio algunas cosas, hago un poco justamente este afán de la piel caída. Y justamente a más edad, pues se hace más o se hace un poco menos.
Bueno, aquí tenemos otro, lo mismo. Por ejemplo, esta posición pues no es tan, es ya un poco más compleja, pues porque está sentado. Pero pues podemos hacer lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. El 4 iría más o menos por acá. Y ya tenemos la pierna. Pero en este caso no nos vamos a guiar de esta porque no está completa. Se ve de frente. Esta nos sirve más para guiarnos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso tendría más o menos 7. 7 y alguito. Pero lo mismo. Entonces, yo tengo mi torso. Y si quiero proporcionar, mido, tengo esta cabeza. Entonces digo, no, este sujeto no es tan alto, entonces las piernas son un poquito más cortas. O bien puedo hacerlo alto, puedo hacerlo no tan alto y con piernas largas. Pero normalmente lo que se acorta son las piernas, reitero. Y particularmente en los hombres, si hablamos de una diferencia entre la proporción de las cabezas. Entonces, tenía, ¿qué? 1, 2, 3, 4. Entonces lo mismo, tomo la medida de la cabeza y dimensiono. Entonces digo, si no son 4 cabezas, debe ser más o menos 3 y media. Entonces digo, una cabeza y alguito, hago una rodilla. Una cabeza y otro tricito y ya como que completo los pies. Y así puedo solucionar que de pronto no me queden con las piernas muy cortas o ya con esto excesivamente largo. Y lo mismo los brazos, pero en este caso, lo mismo. Entonces tenemos esta, luego cuál va, más o menos acá. Entonces, aquí iría también más o menos una cabeza. Y bueno, aquí tiene el brazo un poco cortado. Entonces, aquí ya hay que entrar un poco el escorzo. Lo mismo acá. Una cabeza, dos cabezas y va la manita. Esto nos sirve más cuando hacemos como personajes nosotros o también si estamos siguiendo una referencia. Porque pasa mucho. Uno sigue una referencia, está haciendo un retrato, un dibujo, lo que sea, y uno dice esto se ve raro, y uno no entiende qué es lo que se ve raro. Y muchas veces esas cositas como eh, que tú puedes hacerle los detalles, el brazo, etcétera, porque también hay muchos dibujos que quizás tienen mucho detalle y son muy bien hechos a nivel como de los detalles, de pronto de los elementos, pero están mal ubicados o está de pronto mal proporcionado y eso hace que tus 3 horas que le detallaste, mejor dicho, cada arruga, queden mal. Y también esto sirve mucho para bocetos, porque también por ahí dicen que si haces mal, o sea, lo que literal, lo que empieza mal termina mal. Si yo hago mal un boceto, ya desde lo estructural, entonces el boceto me quedó chueco, me quedó muy corto de aquí, me quedó muy largo de allí. Ya cuando yo ya tenga mi final, pues se va a ver raro. Pero pues ya después de, no sé, 5 horas haber detallado de pronto o haberme esforzado, em, pues ya como que te lo tiras de ese modo. Y aquí, entonces aquí lo mismo. Pero en este caso tiene la cabeza un poco metida entre el cuerpo. Entonces tenemos acá una cabeza. Aquí sí lo voy a guiar un poco a ojo, porque ¿qué pasa? Si yo le marco esta cabeza y como la tiene metida, aquí me acorta un poco lo que es la distancia del cuello. Entonces me va a guiar aquí por el pectoral. Entonces, si se fijan, aquí está el pezón. Entonces, aquí iría más o menos la segunda, que es más corto, pero es justamente. En este caso en particular tiene la cabeza metida. Entonces, de aquí a aquí más o menos el cuello no se nota tanto. Venía 1, 2, 3, 4, entre piernas, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, este sujeto es muy largo, tiene como 8 y medio. O sea, hablamos de un sujeto de sobre el 1,90 metros más o menos. De hecho, se nota, si se fijan, se le ven las piernas larguísimas. O sea, las piernas son 4 y media. Bueno, este es un caso de un sujeto con las piernas muy largas. Bueno, por ejemplo, en esta foto no sé quién sea, pero parece ser un atleta o algo así. Entonces, normalmente, por ejemplo, eso también cuando hacemos, por ejemplo, deportistas o algo, pues los tienden a ser muy altos. Entonces, ahí también nos sirve un poco para pensarnos. Si alguno de pronto ve deportes o algo, que lo esté viendo, sirve mucho pensarnos eso. La gente que nada, que hace basquetbol, que hace voleibol, son justamente personas que puede de por sí o ser muy altas, que sean de 1,85 de para arriba, o que aunque no sean tan altas,
igual son de extremidades muy largas, porque pues son como capacidades para ejercer cierta actividad en particular. Que en este caso sería algo deportivo, por ejemplo, que es similar al caso, por ejemplo, de las modelos. Entonces, se buscan personas con ciertas características que los favorezcan en ciertas actividades. En este caso, por ejemplo, bueno, este sujeto no tiene, parece ser deportista, no lo sé, también pues tiene mucha musculatura. Y lo mismo, por ejemplo, el brazo. Entonces, aquí va el hombro, aquí iría más o menos una cabeza y aquí va más o menos la otra. Por ejemplo, estas cabezas son más grandes que estas porque si este brazo está más visto hacia nosotros va a ser un poquito más grande la proporción, ya por una cuestión de la perspectiva. Pero bueno, esos ya son como detalles. Y pero este también se ve bastante largo. O sea, este también debe tener unas 8:30, quizás más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Sí, también, 8 cabezas. Entonces lo mismo. Por ejemplo, en este caso, los pezones están un poco más arriba porque tiene lo mismo que en el caso, el primero que vimos, tiene los brazos alargados, entonces esto tiende a subir un poquito. Pero es justamente adecuar un poco el canon al caso en particular. Si yo quiero hacer un sujeto, un poco lo que hablaba cuando hablaba del tren superior, si yo quiero hacer un sujeto que no sé, juega basquetbol y está encestando y quiero que me quede bien proporcionado, eh, no haré la segunda cabeza, el pectoral, haré un poquito más, haré los pectorales un poquito más arriba, porque si tiene los brazos estirados, todo esto se levanta. O lo mismo, pueden haber ciertos ángulos que haga que cambie un poco la perspectiva. Pero en este caso, pues tenemos más o menos un 3/4, entonces también cambiará un poquito. Tendría un poco más ancho de este lado, sería un poco más angosto de este. Y bueno, eso hasta aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esta ventana? Este. Entonces aquí, por ejemplo, voy a hacer algunos también como estudios de caso, ya un poco como rayando yo misma. Que por ejemplo, reitero, yo puedo aquí hacer, o sea, yo a veces rayo y no está tan bien hecho, pero también a ustedes yo les rayo como muy a la ligera. Entonces, ya con más calma yo me sentaría y le corregiría mil cosas. Entonces, por ejemplo, tendríamos un sujeto, pues lo vamos a hacer alguien más corto, alguien de 7 cabezas. Serían 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Que sea delgado, por ejemplo. Entonces vamos a hacer todo el esquema. Entonces va aquí, va aquí. Entonces, si esto es más o menos un cuadrado. Tendremos aquí la cabeza. Listo. Si decimos que es de 7 cabezas, yo tengo que cortarlo de algún lado. Entonces primero aquí irían los hombros. Aquí iría más o menos el pectoral. Lo voy a hacer, lo voy a cortar un poco del torso. Reitero, normalmente es de las piernas, pero también le acorto las piernas. Porque si yo o sea, si el canon me dice que son 8 y yo digo que no, yo hago un sujeto más bajito. De algún lado, pues tengo que acordarle. Pero en este caso, le haré la pelvis un poquito, entonces esta es la cuarta. Le haré la pelvis un poquito más arriba. Y también le voy a cortar un poquito las piernas. ¿Por qué me gusta estudiarlo así? Porque si ustedes buscan en cualquier referencia, en la mayoría son las 8 cabezas. O sea, pero reitero, en nuestro contexto eso es un poco demasiado idealista. Entonces está bien como pensarnos otro tipo de alturas, otro tipo de contexturas, porque esa es la que, si ustedes buscan libros o buscan cánones, es la que sale casi que para todo.
Y justamente porque tiene las medidas muy exactas, no me hace pensarme mucho, solo me dice aquí, aquí medio y aquí esto, pero realmente pues hay muchos tipos. Entonces, por ejemplo, este. Entonces voy a hacerlo más delgado. Entonces aquí iría el torso, aquí irían las caderas, aquí irían las piernas. Por ejemplo, en este caso le hice muchas caderas. Los hombres no tienden a tener tantas caderas, entonces también son más angostitos de acá. Eso también pues depende, pero pues normalmente. Y aquí irían los piecitos y los brazos. Entonces, en este caso no lo voy a ver por cabeza. Si mi cintura está acá, mi codo iría acá. Y aquí, y si es más corto de piernas, es más corto de brazos. Entonces, si normalmente yo le diría aquí la mano, se la voy a hacer un poquito más alta, por acá. Entonces, más o menos acá iría la muñeca y acá iría todo el resto del brazo. Bueno, le hice muchos rayones, ahorita lo paso como más a limpio. Y bueno, aquí va la cabeza. Entonces ya con, por aquí con este. Uy, es lo mismo. Bueno, aquí ya la cabeza, normal. No le voy a detallar rostro ni nada. Es más, le voy a hacer aquí los ojos y la nariz. Y ya. Aquí va el cuello, los hombros. Es más, de pronto lo hice muy ancho de hombros. Lo voy a adelgazar un poquito. Aquí iría el pecho. Bueno, aquí iría que las costillas del ombligo por acá. Aquí irían los genitales, el torso, las caderas, las piernas, los abductores, que aquí es donde ya entra un poco pues los músculos que expliqué, como para más o menos entender dónde va qué cosa. La pantorrilla y aquí van los piecitos. Piecito uno y piecito 2. Y los brazos. Voy a seguir el mismo esquema que ya les había dicho. Aquí va una mano y aquí va la otra atrás. Listo. Lo esto sería un sujeto no tan alto en este caso. Por ejemplo, si lo hice de 7 cabezas sería aunque un uno, por ahí un 1,75 más o menos. Igual eso varía mucho, porque bien yo puedo tener la cabeza chiquita y tener 8 cabezas y no ser tan alto. Bueno, que marcamos no sé las clavículas. Pues, por ejemplo, sería este. Que estas medidas también, o sea, aquí no voy a explicar tanto como si perfil o 3/4, porque estas medidas, o sea, esto es más una cuestión, o sea, lo de los cánones es más una cuestión de medición. Es justamente para que las cosas nos queden proporcionadas. Entonces, estas mismas medidas se aplican para el perfil. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar esto a hacer este sujeto de perfil, es seguir las mismas medidas, o sea, no cambia, no cambia mucho. Entonces, bueno, lo voy a hacer aquí a este costado. Tras, listo. Entonces, lo mismo, voy a seguir las mismas medidas. Aquí está la cabeza. Y lo único que he hecho, que nos dice que la columna vertebral va así. Y baja, si se fijan, la columna vertebral termina más o menos, hablando del frente, acabaría más o menos por acá. Termina más o menos como en la cadera. Pero pues de frente, si nos vemos, sería más o menos por acá. Entonces, columna vertebral iría más o menos así. Entonces va el cuello. Si aquí va el pectoral, aquí también va el pectoral. Aquí va el abdomen, aquí iría pues el ombligo, pero de perfil no se nos ve el ombligo, entonces no se lo hago. El cuello, bueno, aquí, bueno, de pronto lo hice muy curvo, pero bueno, el cuello pues se lo hago un poco más grueso, porque literal aquí estoy, hoy voy a especificar como en hombres, ¿no? Es lo mismo, aquí van las rodillas. Entonces también dije que las piernas siguen más o menos esta forma. Entonces lo mismo, aquí van los cuádriceps,
aquí iría los genitales, eh, aquí iría pues el glúteo, rodilla, rodilla, bueno, aquí iría el pie, pantorrilla, pierna. Y el brazo, por ejemplo, iría, voy a hacerlo un poco para atrás, como para no tapar esto. Entonces aquí va la mano, aquí va esto, y va más o menos así. Entonces, por ejemplo, esto. Pero esto es más una cuestión justamente de medición. Igual para hacer todo como más, como mejor, pues es cuestión de practicar, de aprender los músculos, pero eso ya es, o sea, es una cuestión, es como la forma. Las formas, por ejemplo, lo anterior que expliqué son las formas. Entonces, entre las formas expliqué un poco la estructura ósea, la estructura de los músculos, cuáles se ven, cuáles no se ven, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es más una cuestión de medición, de ya cuando tú sepas, chicos, yo ya sé hacer todos los músculos, yo ya sé hacer un brazo, unas piernas, una cara, etcétera, etcétera. Ya tú lo sepas componer un cuerpo y que se vea bien hablando de mediciones. Porque yo puedo hacer las piernas espectaculares, pero si yo hago un cuerpo completo y hago las piernas muy cortas o le hago muy largo aquí, muy corto allá, igual lo voy a arruinar. Entonces, como que eso sería hasta ahí. Entonces, tener mucho en cuenta esto dependiendo de la altura. Por ejemplo, mañana que veamos lo que ya son, mañana pues voy a hablar del cuerpo femenino porque se obedece otras medidas. O bien puedo obedecer las mismas, pero por ejemplo, hablando de nuestro contexto, no hablaré de mujeres de más de 1,75, por ejemplo, de que las hay, claramente las hay, pero es justamente de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, por ejemplo, si este sujeto mide, ¿cuánto le puse? 7 cabezas. Las mujeres de las que hablé partirán por ahí del 1,60. ¿Por qué? Porque es un poco más adecuado a nuestro contexto. Igual, estos cadenas, si tú quieres hacer una mujer de 2 metros, la puedes hacer, no hay ningún lío. Pero es justamente porque los cánones son muy, si tú buscas también cánones de mujeres, son mujeres también sumamente altas, porque justamente son cánones europeos, que también, digamos, a las esculturas, son también basados en diosas o heroínas, que son muy grandes. Pero pues nos sirve pensarnos otro tipo, sobre todo en este caso alturas, aquí más que siquiera tipos de cuerpos, hablamos un poco de la talla y cómo se proporciona respecto, cómo podemos adecuar el canon a proporcionar personas más chiquitas que serían más cercanas a nuestro contexto, inclusive a nosotros mismos. Yo misma mido 1,60, o sea, yo como me dibujo proporcionada en un canon que me dice que debo medir 8 cabezas y ser una mujer altísima, o sea, simplemente eso resulta más complejo, justamente porque todos los libros de anatomía, la mayoría te dicen como son 8 cabezas, que reitero, son hombres de sobre el 1,85 y las mujeres, de hecho las mujeres normalmente la ponen una media cabeza por debajo, entonces son 7,5. Son mujeres de entre el 1,75 y por ahí el 1,80, o sea, también son mujeres grandísimas, o sea, para nuestro contexto. Entonces, mañana mañana no, el jueves, que es la otra. Vamos a hablar de cánones femeninos, pero justamente bajo estaturas más bajas, que es más realista en nuestro contexto próximo. Pero igual, esto se puede aplicar para la altura que ustedes quieran. Si quiero hacer un hombre de 2,10 m, lo puedo hacer, o una mujer, no hay ningún lío. Simplemente es lo mismo. Entonces, si yo decía antes, si el canon de 8 cabezas le quito media, tengo que cortarlo de algún lado. Viceversa lo mismo. Entonces digo, no, tengo un canon de 8 cabezas y quiero hacerlo de 9. Entonces comienzo a alargar las extremidades, a alargarle el torso. Tengo que justamente empezar a alargar ciertas partes para completar esa cabeza además que le estoy sumando. Entonces es como aprender a jugar con las proporciones. Pero si te guías de esto, es difícil que te quede desproporcionado. Porque también si yo lo hago muy a ojo, de pronto es lo mismo, yo lo veo y digo, las piernas están muy cortas, o lo veo y digo, no entiendo qué es lo que tiene mal, pero si ya me guío con una base de medida mínima, es poco probable que me quede mal, o si me queda mal, ya yo con medirlo un poco con el ojo, ya más o menos sé que le puedo corregir o que le tengo que corregir. Entonces, eso sería
creo que eso sería todo por hoy. Sí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? También ejercicio de este, pues no es tanto como un ejercicio, pero pues si pueden y gustan, no sé, buscar imágenes. Y justamente tratar como de cortar esas cabezas, de pensarse. O justamente si quieren buscar como personas con medidas específicas, pueden hacerlo. Entonces buscar un actor que digas, este actor mide 1,75. Entonces, yo busco unas fotos de él de cuerpo completo y mido más o menos cuántas cabezas tiene. Y viceversa, busco a un, no sé qué actor es muy alto, un Jacob Elordi, que mide como 1,95, cosas así. Y me pongo a mirar más o menos también. Entonces un poco ver la diferencia de cuántas cabezas mide este sujeto de tanta y este sujeto de tanta otra. Si yo quiero ya luego en mis referencias eh, hacer ciertas alturas. Porque, por ejemplo, en el taller, bueno, tuve un taller y había una chica que le gustaba mucho, eso creo que ya alguna vez lo mencioné, le gustaba mucho hacer personajes y les ponía toda una ficha técnica, entonces le ponía la altura, la fecha de nacimiento, la data, ta, ta, ta. Por ejemplo, yo pensaba, si esta chica quisiera como tener, como hacerlo más fiel, puede coger la altura, entonces ya ponía, este chico mide 1,75. Y justamente pensarse eso en cabezas, qué tan alto es. Y lo mismo, si hacía otra referencia, que era un chico de 1,90, podía ir y buscar algún actor y pensarse cómo traslado yo esta proporción de cuerpo a este tipo para que tanto yo vea la ficha y diga mi 1,90, yo vea su personaje ya hecho y diga, en efecto, se ve como un sujeto de 1,90. Entonces, es pensar cómo podemos jugar con esto, con estas medidas. Las 8 cabezas nos sirven para aprender y lo mismo, todas las proporciones que uno aprende o medidas específicas de los cuerpos sirven para aprender, pero nunca son totalmente eh, como aplicables para todo el mundo. De pronto son muy generales o justamente muchas de estas medidas se originan en Europa o en contextos que no son los nuestros, que son de gente que es justamente de pronto muy grande. Entonces, para ellos una proporción normal sería un hombre de 2 metros, para nosotros sería un hombre de 1,80, 1,75. Pero pues sirve mucho para aprender. Y de algún modo, pues, es saber cómo modificar las proporciones, pero que igual te quede proporcionado respecto a la altura que estás proponiendo. Eso es como lo importante. Entonces, ese sería el ejercicio que les propondría, bueno, si quieren como adecuar un poco esto, buscarle pronto diferentes hombres, en este caso, de diferentes medidas y ver más o menos dónde tiene, o sea, cuántas cabezas mide cada uno y qué partes corta cada una. Porque yo digo, corta la mitad, pero si tú eres más corto, córtala un poco más abajo, un poco más arriba, el ombligo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cambiar respecto a la altura. Eso sería como un poco, o sea, no es tanto como un ejercicio de crear, es más como de un poco pensarnos las distintas alturas respecto al canon que les acabo de explicar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Recuerden llenar la encuesta de satisfacción y la asistencia, por favor. Bueno, si no tenemos preguntas, creo que eso sería todo por hoy. En ese caso, dale, hasta luego. Cualquier cosa, pues ahí están las grabaciones de las clases. Igual ahí están las referencias. O pueden buscar las suyas, no hay tanto problema. Listo. Hasta luego.